recibiréis en el reino Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces risas él me dio. Hoy del maligno soy vencido, mirando a la luz, oh Jesús mío. Oh, mirad, pues hallaré. Un saludo muy especial a los televidentes, radioyentes e internautas que están en sintonía en esta hora. Es jueves 28 de diciembre y les agradecemos el que hayan elegido este medio de comunicación para edificar su vida espiritual. Donde quiera se encuentren, les enviamos este saludo y les deseamos toda la bendición de nuestro Dios. Quiero también expresar el agradecimiento, como siempre, a estos hermanos que nos ayudan con sus recursos, con esos diezmos, ofrendas y donaciones que aportan en este ministerio. En la pantalla están las maneras de cómo usted puede aportar esos recursos para que podamos seguir proclamando el mensaje en los 4 canales de televisión y radio que tenemos rentados y que predican 24/7, como también seguir atendiendo a los que llegan quebrantados de salud aquí a Shepherd, al Centro de Estilo de Vida, y les atendemos con los remedios naturales de Dios. Gracias por hacer posible, hermanos, que este ministerio pueda estar haciendo esta obra. En la pantalla está, como digo, las maneras, pero también el número de teléfono, el 214-881-4029, para enviar por la aplicación Cele, también para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito, o WhatsApp más 1-214-881-4029, para desde el extranjero usted contactarse con nosotros y decirle cómo lo puede hacer por medio de Western Union, RIA, MoneyGram y transferencias de banco a banco. Recuerden que pueden enviar también aquí en Estados Unidos cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371. En fin, tomen nota de lo que está en la pantalla y en la medida en que el Señor les toque su corazón este día, hagan llegar, hermanos, esos recursos que permiten estar proclamando en miles de hogares 24/7 y al mismo tiempo, como dije, haciendo la obra médica misionera gratuita en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Pero aprovecho para decirle a los televidentes del canal 52.7 del área de Dallas y sus alrededores que vengan con nosotros a la ciudad de Irving, Texas, a la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, donde tendré el privilegio de predicar este sábado. Desde las 9 de la mañana en adelante, adoraremos a nuestro Dios con el estudio de la lección de la escuela sabática y posteriormente su servidor a eso de las 11 presentará el mensaje de Dios para nuestras vidas. A todos los que vivan en la ciudad de Irving, Texas, Grand Prairie, Arlington, las ciudades vecinas en Dallas, que miran nuestro canal 52.7, les invitamos para que vengan y adoren a Dios con nosotros y le demos honra y gloria al único que se la merece, al Dios Todopoderoso. Les esperamos este próximo sábado. Permítanme orar para el estudio de hoy. ¿Qué les parece? Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque una vez más, en tu amor y misericordia, nos has prolongado la vida. Tú, Señor, has sido tan generoso, tan bueno y tan poderoso que nos permites tener estas facultades todavía intactas y que están puestas en este momento a tu servicio. Queremos suplicarte que nos deje el privilegio de entender el mensaje que nos quiere dar con el estudio de hoy. Te suplicamos que el Espíritu Santo nos ilumine, nos dé sabiduría para poder entender el mensaje. Padre, quédate con nosotros, acompáñanos en el estudio, sé tú nuestro Maestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La lección trae como subtema la conciencia que se debe educar. Y ya aquí con eso usted puede ver de que si hay que educarla es porque en alguna manera está mal educada. Es lógico.
Pero, ¿por qué se ha maleducado la conciencia? Por lamentablemente la actitud de nosotros, que es a veces como la de los antediluvianos, que es de continuo solamente al mal. Es decir, no queremos someternos completamente a Dios. Y por ahí el enemigo entonces viene y maleduca nuestra conciencia, al punto de que ya no sentimos ese llamado de Dios, ya no sentimos esa, digamos, sensación de que Dios nos está hablando. Por eso vamos a ver de qué manera es que podemos educar la conciencia en esta mañana. Pregunta la lección: ¿es posible tener una buena conciencia? Y nos manda a que leamos 1 Timoteo capítulo 1, versículos 18 y 19. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Fíjese, el consejo de Pablo a Timoteo: que él milite la buena milicia y que mantenga la fe y la buena conciencia. Entonces, ¿es posible tener una buena conciencia? Por supuesto que sí. Ayer hablábamos de que no podemos confiar siempre en nuestra conciencia cuando ésta está mala, cuando ésta está impura, contaminada por el pecado. Pero existe no la posibilidad, sino la realidad de que usted tenga una buena conciencia, de que yo tenga una buena conciencia. De otra manera, Pablo no le estuviera diciendo esto a Timoteo: que mantenga la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es decir, algunos lamentablemente desecharon la buena conciencia y por eso naufragaron. Por eso espiritualmente fracasaron. Por eso en su fe, hermanos, tristemente cayeron. Bueno, pero hay algo que el apóstol Pablo dice aquí, y es que esto se puede conseguir teniendo nosotros la voluntad de militar la buena milicia. Es decir, hermanos, andando conforme Dios nos ha mandado en sus caminos en la vida cristiana. La buena milicia para nosotros es la vida cristiana. Y si militamos esa buena milicia, es decir, si como soldados somos disciplinados y andamos en la milicia como debe andarse, obedeciendo las órdenes del capitán Cristo Jesús, con toda seguridad, hermanos, la fe de nosotros se va a mantener y por ende la buena conciencia. ¿Cuántos hay que, como dice el apóstol aquí, algunos desecharon esa buena conciencia y por eso naufragaron? Hermanos, si tú por alguna razón en esta semana o en este año has sentido que has naufragado espiritualmente, si tú, hermano, hermana, has visto que esa buena conciencia ya no la tienes, hoy es un día. Hoy es un día para pedirle a Dios que te la vuelva a dar, que la vuelva a implantar, que te la purifique de tal manera que puedas mantenerte en la fe. Escucha lo que dice ahora, siempre aquí, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos dos textos, hermanos, que hemos leído, se puede ver en ellos que efectivamente
se puede tener una buena conciencia. Y no solo una buena conciencia, sino también una conciencia limpia. Limpia de pecado, limpia de contaminación. El don de profecía dice en el Ministerio Médico, página 129. Consultad a la razón santificada y a una buena conciencia con la Biblia abierta ante vosotros. Vuestro corazón debe ser movido, vuestra alma tocada y vuestra razón e intelecto despertados por el Espíritu de Dios. Entonces, los santos principios expuestos en su palabra otorgarán luz a vuestra alma. Os lo digo, mis hermanos, nuestra verdadera fuente de sabiduría, virtud y poder está en la cruz del Calvario. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Jesús es el único garante seguro para el avance y el éxito intelectual. Hermanos, como aquí el don de profecía nos dice que con la Biblia abierta consultemos a la razón santificada, que no es otra cosa que la conciencia, hermanos. Qué interesante. Con la Biblia abierta que consultemos, dice, a una buena conciencia. ¿Cómo es necesario que tengamos nosotros contacto con la Escritura? ¿Cómo es necesario, hermanos, que para que se despierte el intelecto, para que se despierte la razón, la palabra sea parte de nuestra vida, estudiándola? Miren ustedes, encontraremos, dice, en primer lugar, en la palabra esa sabiduría y virtud y poder que emana de la cruz del Calvario. Encontraremos en las Escrituras a Cristo como el autor y consumador de nuestra fe. Él es, hermanos, el único que nos puede dar esa buena conciencia. Y solamente en las Escrituras nosotros encontraremos esa bendición. Ahora, ¿cómo se logra la conciencia pura? Lo vimos en la introducción el día domingo, pero vamos nuevamente a leer ese versículo. Y es el de Hebreos 9, versículo 14. Oigan lo que dice. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Yo di una explicación bastante detallada de este versículo el domingo en la introducción, de manera que solamente voy a recalcar lo que ya dije. Y es, hermanos, que la conciencia pura se logra a través de esa sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Apropiándonos de esos méritos de la sangre de Cristo, hermanos, es como podemos nosotros ser limpios de la conciencia. Si tú tienes una conciencia que sabes que está sucia, sabes que está contaminada, la buena noticia para ti ahora es que ésta puede ser purificada si tú vienes a Cristo para que con su sangre preciosa te la purifique. Hermanos y hermanas, Jesús se ofreció voluntariamente para dar su vida por nosotros, para derramar su sangre con el fin de limpiarnos. Pero no solamente limpiarnos y quedarnos ahí limpios, sino para que así sirvamos al Dios vivo. Es necesario que el Señor, hermanos, nos limpie de todas esas obras muertas u obras pecaminosas que hemos cometido y que lamentablemente no nos dejan disfrutar de la vida cristiana. El don de profecía cierra esta lección y dice: lleven su conciencia a la palabra de Dios y vean si su vida y su carácter están en armonía con la norma de justicia
que Dios ha revelado allí. Fíjense ustedes, traigan su conciencia, dice la palabra de Dios, y vean allí cómo realmente están. Ustedes, dice, pueden decidir si tienen una fe inteligente o no, y qué clase de conciencia es la suya. Uno no puede confiar en la conciencia del hombre, a menos que esté bajo la influencia de la gracia divina. Satanás se aprovecha de la conciencia no iluminada y por ella conduce a los hombres a toda clase de engaños, porque no han hecho de la palabra de Dios su consejera. Muchos han inventado un evangelio propio de la misma manera en que han sustituido con una ley propia la ley de Dios. No basta que el hombre se considere seguro siguiendo los dictados de su conciencia. La cuestión que debe aclararse es esta: ¿está la conciencia en armonía con la palabra de Dios? Si no lo está, sus dictados no pueden seguirse con seguridad, porque engañarán. La conciencia debe ser esclarecida por Dios. Debe dedicarse tiempo al estudio de las Escrituras y la adoración. Así la mente será afirmada, fortalecida y arraigada. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 330 a la 331. Así ustedes pueden ver cómo es recalcado el punto de la palabra, cómo la conciencia, cuando se confronta con la palabra, es cuando ella, hermanos, puede ser purificada. Es importante que para este otro año que viene, nosotros hagamos el compromiso de estudiar más la Biblia. Que hagamos ese compromiso, hermanos, de tener más contacto con las Escrituras. Mire, no basta, dice, que el hombre se considere seguro siguiendo los dictados de su conciencia. No, hermanos, es necesario que nosotros traigamos esa conciencia a la armonía con la palabra de Dios. Y si está en armonía con la palabra de Dios, ahí sí, podemos con seguridad seguir los dictados de la conciencia, porque ella está en armonía con la palabra. Así entonces este día el Señor ha querido que eduquemos nuestra conciencia con la Biblia, que eduquemos nuestra conciencia con las Escrituras y que dediquemos tiempo al estudio de ellas para que estemos de esa manera fortalecidos y arraigados en la fe y en una conciencia pura delante de Dios. Voy a orar por esto, para que Dios nos ayude a lograrlo, ya que hay tantas cosas, hermanos, que en el día uno se pone a hacer y no tiene tiempo para estudiar la Biblia. El enemigo sabe muy bien que ahí está la clave, ahí está el secreto, si lo queremos ver así, del éxito, del triunfo espiritual. Y por lo tanto nos pone diferentes cosas para hacer y por ahí vamos justificándonos incluso a veces de que no tenemos tiempo para el estudio de la Biblia, porque aunque son buenas algunas de esas cosas, nosotros pensamos de que con eso ya agradamos a Dios, hermanos. Si no trae usted su conciencia a la Biblia todos los días, usted no va a lograr el triunfo en su vida espiritual. Así que eduque su conciencia con la palabra de Dios y voy a orar por eso, para que el Señor nos ayude. Oremos. Gracias, Padre, por hacernos ver cómo la conciencia necesita ser educada y la única forma de educarla es con la Escritura. Te rogamos que nos ayudes para que de ahora en adelante haya de nosotros esa disposición, haya de parte nuestra esa voluntad de querer estudiar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra nos pueda hacer ver cómo estamos en nuestra condición. Y así te rogamos que nos purifiques la conciencia, que nos limpies con tu palabra y de esa manera andar firmes en la fe. Gracias, Señor, por saber que ahora tenemos dónde acudir para educar nuestra conciencia. Que podamos tener esa disposición de ahora en adelante de venir a tu santa palabra todos los días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor.
casa.